Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con Elisa Guerra, quien es licenciada en educación preescolar con maestría en educación con especialidad en procesos de enseñanzas-aprendizaje en Monterrey. Además, reconocida con el premio ALASB 2015 como mejor educadora en América Latina y el Caribe. Actualmente integra la Comisión Internacional de la UNESCO para elaborar el reporte global Futuros de la Educación. Fue por 2 años consecutivos nominadas entre los 50 finalistas mundiales al Global Teacher Prize en los años 2015 y 2016. Única representante mexicana a este concurso considerado como el Nobel de la Educación. Además, ha publicado más de 25 libros de texto para alumnos y maestros, fundadora del Colegio Valle de Filadelfia y Baby Filadelfia, con presencia en 5 países de Latinoamérica. Y yo creo que Elisa, después de todo esto, vamos a hablar, por supuesto, autora de este Hope, Where Are You?, que es tu última publicación, y vamos a hablar al respecto. Déjame felicitarte públicamente, es un honor. Primero, eres mujer; segundo, latinoamericana, y lo más importante, que eres embajadora de la base del adulto feliz, el adulto efectivo, donde toma decisiones asertivas. Y para eso vamos a entonces comenzar. Primero, Elisa, darte las gracias por aceptar esta invitación, en vista de este gran compromiso que tienes con la humanidad, porque partiendo de la UNESCO, ¿quién mejor que tú, no? Y cuánto compromiso no debes tener, y tanta tarea, investigación, en fin. Antes de comenzar, Elisa, yo quisiera que nos dijese una breve definición de lo que es para ti, en base a todas tus tareas, tus trabajos, tus investigaciones, tu experiencia. ¿Cuál sería una educación 2020? ¿Por qué te digo 2020? Porque sí, bien es cierto, has hecho un trabajo donde, bueno, hay algunos resultados según lo que ha dictaminado tu carrera, ¿no? Pero este 2020 es un mundo distinto, Elisa. Definitivamente ya sabemos que la vida no es el suelo, no es sólido, estamos en aguas, y de verdad que tenemos que ir en función de donde va la onda. ¿Cómo tú definirías la educación efectiva 2020? ¡Wow! ¡Qué maravillosa pregunta! Pero antes de abordarla, quiero agradecerte, María Ángel, tu invitación. Estoy encantada de poder tener esta conversación contigo. Muchas gracias por considerarme para este episodio de tu programa. Soy muy feliz porque me dedico a lo que me apasiona. Entonces no puedo pedir realmente más. La educación 2020. Pues mira, tú estabas contando ahora que soy parte de esta iniciativa de UNESCO, que es la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación. El mandato que hemos recibido en esta comisión, que está integrada por 17 personas de muchas áreas, no solamente la educación, sino también por ministros o exministros de países, no solamente en el área de educación, en otras áreas también, o antropólogos o profesores universitarios, en fin. El mandato que tenemos como comisión es reimaginar la educación y generar un reporte que pueda sentar las bases para la educación que queremos, los futuros de la educación que queremos rumbo al 2050. Pero de pronto nos llega la pandemia y nos dice: el 2050 está lejísimos. El futuro urge en este momento. Ya estamos en el futuro. Nos llegó de improviso. Y estamos trabajando justamente ahora, sin descuidar la parte del reporte que tenemos que abordar, que tendremos que presentar para el 2021. Estamos trabajando justamente ahora en esto que tú estás llamando, cómo necesita ser la educación para el 2020. Para este año tan difícil, que con tantas sorpresas nos ha traído y que será recordado en los anales de la historia. Es mi opinión muy personal que esta pandemia es una oportunidad única para reimaginar y reinventar la educación, porque ahora sí todo el mundo está con los ojos bien abiertos.
tenemos, digamos, que el terreno fértil para que antes de que se nos olvide lo que ha sido esta pandemia, podamos realmente reimaginar la educación hacia donde queremos que llegue. ¿Y hacia dónde queremos que vaya? Bueno, nos hemos dado cuenta de muchas cosas y no te quiero hacer esto muy largo, pero en principio una de las lecciones de la pandemia es que necesitamos repensar nuestros currículos. Lo que tú decías ahora, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que deberíamos estar abordando en las aulas? Sí, por supuesto que la educación digital, hemos visto que es muy importante, pero al mismo tiempo hay otras habilidades como la resiliencia, el valor de la administración del propio tiempo, la responsabilidad personal, comunitaria y global, que no habían sido suficientemente abordadas por la educación escolar. Es más, en muchas ocasiones habían sido incluso impedidas por la educación escolar. Te pongo un ejemplo. Nuestros sistemas escolares que tenemos alrededor del mundo, unos más, otros menos, por supuesto, hay países que nos llevan la delantera, pero hablando específicamente como región en Latinoamérica, nuestros sistemas escolares en general son bastante rígidos. Entonces le dicen al niño y al maestro qué es lo que hay que enseñar o aprender, cuándo hay que enseñarlo y aprenderlo, cómo hay que aprenderlo. Le dicen a uno todo lo que tiene que hacer paso por paso y no dan opción a salirse de ese caminito. Y de pronto viene la pandemia y ahora sí, les pedimos a nuestros niños que en sus casas se conviertan en gestores de su propio aprendizaje, administren este aprendizaje, cuando toda la vida precisamente eso se los impedimos. Entonces, eso es algo de lo que tendremos que repensar. Por muchas cosas, sí, es una contradicción. No estábamos preparados, pues por supuesto que no. Ni las escuelas, ni los maestros, ni los alumnos, ¿no? Ni los padres. Niño, disculpa, Elisa, y el niño que se sale dentro de ese esquema, de una vez lo etiquetan como tiene déficit de atención, de una manera arbitraria y simplemente es lo que tú dices, no acostumbran a entonces recibir qué es lo que el niño quiere. Continúa, Elisa. Sí, eso que tú dices es muy cierto. Generalmente cuando hay alguna situación problemática en las aulas o en las escuelas, somos muy dados a repartir las culpas en vez de buscar soluciones. Y no importa realmente qué fue lo que causó el problema, lo importante es cómo resolver el problema. Ahora, Elisa, si bien es cierto, me imagino que ya estás entonces abordando todo esto, nuevos elementos, ¿no? Esta redimensión de la educación. Eso es una cosa. Lo otro es que se lleve a cabo. Porque yo pienso que no solo es que esté dentro de una reformación del programa de estudios, sino que ese profesor que, por ejemplo, te hablo de aquí de Italia, la mayoría en primaria, por ejemplo, y también en la sala maternal, son adultos mayores. Porque es a nivel cultural, es un sistema que, bueno, se ha aceptado así desde un principio, no es que es algo nuevo, es así. Entonces, claro, los paradigmas para estos maestros es un poquito anclado en el comienzo del 19, en el 20, en fin, ¿no? Son sistemas que son arcaicos. Entonces, claro, tú vienes con esta redimensión, ¿cómo hacemos a ese maestro? ¿Qué estrategia podemos utilizar para que ese maestro se adapte al cambio y, por supuesto, vaya en cadena y vaya hacia los alumnos? Porque una cosa que esté ya preestablecido, la otra que se cumpla. Y hay que comenzar por el maestro. Claro, eso que tú dices es muy importante. Hay que empezar por los maestros, porque si no lo hacemos así es como poner la carreta por delante de los caballos. No Exacto. Exacto. No avanzar de esa manera. Pero fíjate, María Ángel, que yo tengo mucha confianza en los maestros. En mi opinión muy personal, es muy difícil mover un sistema educativo, es muy difícil generar reformas contundentes y profundas, pero el maestro, por su parte, puede ser reformador de su propia aula. Ahí no necesita mover elementos burocráticos pesados, no necesita cambiar todo un sistema, no necesita ir en contra de las políticas públicas. Él o ella pueden empezar en su propia aula, en su propia sala,
ser revolucionarios en su propia sala. Y eso genera muchas veces el entusiasmo de otros para seguir un caminito, pues quizá no igual, pero un caminito también hacia la innovación. Es cierto que muchos maestros, a veces por la misma inercia del sistema, que también nos adormece a todos, a veces, sobre todo, no quisiera yo entrar en estereotipos ni mucho menos, pero sobre todo los maestros que han estado mucho tiempo en el aula y que han hecho las cosas siempre de la misma manera y que están muy acostumbrados con mucha confianza para hacerlo de esa manera, pues de pronto cambiar puede ser difícil. Pero por eso decía al principio de esta charla que estamos en la antesala de un posible cambio monumental, porque ahora incluso esos maestros se han tenido que dar cuenta de lo importante que es aprender a reinventarse. Nos hemos tenido que reinventar, María Ángel, en esta pandemia. Los maestros no éramos ingenieros en informática, por lo menos no la mayoría. Hay una frase de un amigo mío que se llama Koen Timmers, que es un maestro belga, que me encanta. Él dice que los maestros son ingenieros pedagógicos. Eso me gusta mucho, porque un ingeniero es alguien que está ideando maneras de eficientar las cosas y de resolver problemas. Yo creo que ahora es un muy buen momento para que los maestros tomen las riendas de su propia labor de liderazgo dentro de las aulas y de las escuelas, y quizá a partir de ellos, desde la base hasta arriba, no desde la política educativa hacia abajo, sino desde las aulas hacia arriba, podamos generar ese cambio educativo. Esa es mi confianza, mi esperanza por lo menos. Sí, y para eso entonces has dado muchas herramientas. Vamos a ir una a una porque me llamó mucho la atención tu gran currículum y de verdad que vamos a aprovecharte que estás con todos nosotros y por supuesto vas a generar esa conciencia, porque eso es lo que se quiere, generar conciencia. Al tener conciencia y conocimiento de la causa podemos cambiar el mundo. El premio Alas Vid, este premio sencillamente, bueno, es para reconocer y difundir el compromiso de quienes trabajan arduamente por el desarrollo infantil. ¿Cuáles serían, Elisa, los elementos fundamentales para que se cumpla un desarrollo infantil asertivo, de una manera asertiva? En mi opinión muy personal, María Ángel, yo estoy convencida de que cada niño lleva dentro de sí la semilla de la genialidad. Cada niño lleva dentro de sí la semilla de la genialidad. No importa en dónde esté, no importa su contexto, todos llevan dentro de sí la semilla de la genialidad. Y entonces nuestra labor como docentes, quienes estamos a cargo de trabajar con los niños en educación temprana, es precisamente darles el entorno, el más rico, el más nutrido, el más cálido, el más cariñoso, para que esa semillita que tiene todo el potencial pueda crecer y dar sus frutos. Esto se puede ver de maneras diferentes en diferentes lugares, pero hay ciertas características que yo estimo que son comunes a todos. Yo pienso que nuestras prioridades para la educación infantil temprana son, en primer lugar, que nuestros niños estén seguros, que tengan asegurada la nutrición que necesitan para su organismo, que sean protegidos de la violencia y de la guerra, que puedan asistir con regularidad a las clínicas de salud, que los mantengan obviamente pues sanos y bien alimentados. Esa sería la parte de que los niños estén seguros. Ahora, así como en la jerarquía de Maslow, primero vienen ciertas necesidades. Si el niño tiene estas necesidades cubiertas, nuestra segunda meta sería que los niños sean felices. Por supuesto, primero tenemos que asegurarnos de que estén vivos y sanos y luego pensamos que sean felices. Pero no quiere decir que una cosa sea más importante que la otra. Van de alguna manera como ruedas engranadas. Exactamente, encarzadas. Entonces, la segunda sería que sean felices. Y para que ellos sean felices, necesitan, además de tener cubiertas estas necesidades, otras necesidades como son las afectivas, como son las de sentirse amados, sentirse queridos, sentirse respetados, pero también sentir que pueden desarrollar su potencial, que tienen lo que en inglés le llaman agency,
que ellos pueden también tomar decisiones sobre sus intereses, sobre su futuro, sobre lo que quieren. No solamente ser aprendientes pasivos que reciben lo que los adultos les damos. Y eso incluye el respeto y admiración por el potencial que ellos tienen. Hace ratito decía que ellos tienen la semilla de la genialidad. Y con eso entro a la tercera dimensión, que sería que sean brillantes. Todos nuestros niños tienen el derecho a ser brillantes. Y yo creo que uno de los principales impedimentos que los adultos a veces ponemos y que no permite que nuestros niños lleguen a ser lo brillantes que podrían ellos ser, son varias. Pero una de ellas es pensar que los niños nacen con una inteligencia predeterminada y que por mucha intervención educativa que hagamos, ellos llegaron con cierta inteligencia y esa es la inteligencia que van a desarrollar y no hay más que se pueda hacer. Se colocan límites. Exactamente, ¿no? Dicen hasta aquí va a llegar y de aquí no va a pasar. Y entonces toda intención educativa se vuelve pues muy constreñida, se vuelve muy limitada, se vuelve muy poco ambiciosa, que es lo que yo encontraba hace pues más de 20 años cuando comencé la búsqueda de una escuela para mis propios hijos. Otra razón es que a veces creemos que por enseñar a los niños pequeños, de alguna manera estamos violentando su naturaleza. Ay, no le enseñes tanto porque lo vas a traumar, espérate a que crezca, espérate a que cuando llegue a la escuela ya tendrá ahí que sufrir. Y vienen de pronto un montón de ideas como esta que dice la letra con sangre entra, ¿no? Entonces estamos como que pensando que el niño si no sufre, si no sangra, si no suda, si no llora, no está aprendiendo. Entonces, ¿qué cosa tan horrible de tener esta connotación tan negativa con el aprendizaje? Esas son ideas arcaicas que yo siento que poco a poco tenemos que ir erradicando para poder darle rienda suelta a la creatividad y abrazar el potencial de nuestros niños desde que son muy pequeñitos. Así mismo es. Ahora, en cuanto, bueno, al futuro de la educación, ya yo me imagino que estás trabajando en eso, que son las propuestas que vas entonces a entregar junto a los otros integrantes. Ya me imagino que tienes en esa propuesta, te pregunto, Elisa, si en esa propuesta crees tú que sería pertinente incluir el autocontrol de las emociones en los niños. Sí, por supuesto. Te cuento que no es propiamente una propuesta práctica, no estamos hablando de una metodología en específico, es más bien o será más bien un documento de principios filosóficos, de orientaciones filosóficas que pretenden orientar a las políticas públicas hacia la educación, hacia los futuros de la educación que queremos. Pero efectivamente hemos considerado el desarrollo socioemocional como un elemento que no puede faltar en los futuros de los currículos. Y por cierto, no estamos hablando de que este vaya a ser un trabajo que únicamente vamos a desarrollar 17 personas metidas en una sala de juntas, escribiendo y compartiendo ideas únicamente entre nosotras. Algo que me gusta muchísimo de esta iniciativa de UNESCO, que además es una iniciativa con un corte fundamentalmente humanista, como es UNESCO, es que queremos que este sea el reporte que contemple los futuros deseables que todos estamos imaginando en colectivo. Entonces hay procesos de consulta, ahorita estamos en los procesos de consulta todavía muy amplios, de manera que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede contribuir a este reporte. Puede contribuir desde simplemente contestando una encuesta, que es lo que menos tiempo llevaría, es una encuesta de 2 minutos, 3 minutos, o enviando un documento de 1000 palabras en donde exprese su idea sobre los futuros de la educación, o enviando la fotografía de una obra de arte que haya generado. No solamente las palabras escritas son lenguajes válidos, el arte también es un lenguaje válido, o participando en diferentes debates que también se están promoviendo en la página web de los futuros de la educación. Y yo quisiera aprovechar para invitar a tu audiencia, si ellos quieren participar, porque son padres, porque son maestros o simplemente porque son personas interesadas en la educación, que entren a la página de UNESCO, la pueden buscar, es Los Futuros de la Educación de UNESCO,
Y la página está disponible en varias lenguas, de manera que quizá encontrarán alguna donde sea más fácil. En español, por supuesto que está disponible para contribuir a este reporte. Excelente, muy buena iniciativa e importantísima. Ahora, Colegio Valle de Filadelfia. Me llamó también mucho la atención porque manejas el método DOMAN, ¿no? Propuesta de iniciación a la lectura de educación infantil a partir de los 3 años. Fíjate que en Gran Bretaña los niños comienzan a leer y escribir a los 5, en China a los 3, a leer y a escribir a los 6. En Finlandia comienzan a leer y a escribir hasta los 7 años. Es decir, en diferentes partes del mundo manejan una política distinta, un protocolo distinto. Pero a los 3 años a mí inclusive me sacudió un poquito porque me parece como que es muy temprano, pero tú eres la experta y dinos entonces cuáles han sido esos beneficios que a partir de los 3 años utilizan ese método y por supuesto han tenido un éxito rotundo. Elisa. Muchísimas gracias por tu honestidad, María Ángel. Me encanta que lo expreses así tan abiertamente. Y concedo, por supuesto, que es una postura todavía muy debatida. Sin embargo, yo soy una ferviente defensora de abordar la lectura a edades tempranas por varias razones. En primer lugar, leer no es una materia escolar, es una función cerebral. Y la lectura es lenguaje, igual que el lenguaje oral. Claro, tiene por supuesto sus diferencias. La más evidente de ellas es el canal sensorial a través del cual nos llega, ¿no? Una utiliza el canal sensorial auditivo, otra utiliza el canal sensorial visual, pero finalmente ambos son lenguaje oral y lenguaje escrito. La lectura y hablar son lenguaje y son una función cerebral, no una materia escolar. Alrededor del mundo, como tú lo dices, sí, es mucho más común ver que los niños hasta los 5, 6, 7 años comienzan el proceso de aprender a leer y escribir. Pero yo he encontrado que en parte esto es porque se ligó de alguna manera el inicio de la escolarización con el inicio de la lectura. Desde las primeras escuelas, y te estoy hablando aquí, bueno, no las primeras porque podríamos hablar de la historia de la escuela es mucho más amplia, pero hablando de la Italia renacentista, tú que estás en Italia, las primeras escuelas no recibían a los niños, o con mucha dificultad los recibían antes de los 5 años. Y una razón para esto era que la tasa de mortalidad infantil era enorme. La mitad de los niños no llegaban a vivir a su 5º cumpleaños. Entonces, y la educación era cara, no era la educación pública que conocemos el día de hoy, que ha llegado a las masas. Obviamente todavía tenemos problemas de cobertura, pero en realidad la gente el día de hoy es un porcentaje muy amplio los que somos alfabetizados a comparación de otros momentos en la historia. Otra razón era, por supuesto, que cuando el niño iba a la escuela, iba a una escuela donde había un maestro, generalmente era un hombre, y recibía a muchos niños de diferentes edades. Entonces él tenía que recibir a los niños que ya fueran lo suficientemente juiciositos, decimos por acá, para que pudieran estar sentados y que no estuvieran llorando pidiendo por la mamá o que no quisieran estar distraídos haciendo otras cosas. Y lo primero que les enseñaban era obviamente a leer y a escribir, porque de ahí viene todo lo demás. Entonces siento yo que en algún momento de la historia como que quedaron amalgamadas estas dos cosas. Uno, el ingreso a la escuela formal, a la educación formal, y otro, el proceso de aprender a leer y escribir. Y de alguna manera se dijo, es que van juntos, naturalmente van juntos, pero en realidad fue una coincidencia que así sucediera y lo hemos venido arrastrando pues durante centurias, ¿no? Quiero comentarte que el caso de Finlandia ha sido muy mencionado porque tú sabes que es uno de los países que tiene de los mejores resultados comparativamente hablando en pruebas internacionales, específicamente o de manera más importante PISA. A mí esto me llamaba mucho la atención y estuve en Finlandia en un par de ocasiones, pero en una de ellas sobre todo estuve realizando algunas investigaciones, visitando escuelas y cuando me fue posible observando clases. Pero tengo una entrevista que me encantó con una directora de escuela
30 años de servicio en una escuela en Turku, en una ciudad como a 2 horas más o menos de Helsinki, por tren. Y ella me decía que esto de que los niños aprendían a leer y escribir a los 7 años en Finlandia era un mito. Que para cuando los niños llegan a la escuela primaria, que empieza a los 7 años en Finlandia, la gran mayoría ya sabía leer y escribir. Y no era propiamente que hubiera un proceso formal de la enseñanza de la lectura y la escritura en el preescolar, pero las maestras les leen mucho y los padres en casa les leen mucho. Y entonces de manera casi natural, los chiquitos llegaban a la escuela, pues ella me decía un 70%, otra investigadora también, Lerka Hanen, lo menciona, más o menos un 70% ya está leyendo y escribiendo, quizá un 20%, estoy inventando un poco no inventando, pero aproximándome a las cifras, un 20% quizá tenga una aproximación inicial a la lectura y a la escritura, y un 10% sí serían los que vienen prácticamente a aprender desde el inicio, ¿no? No me gusta mucho decir de cero, porque yo creo que de cero... Bueno, pero en comparación con los que ya vienen muy avanzados, pues. Exactamente, sí. Pero bueno, específicamente hablando de las ventajas, más allá de pensar que la lectura temprana es una manera como de glorificar al niño genio y ya sabes, colgarnos la medalla en el cuello de la supermamá o la supermaestra que enseña a los niños cuando son tan pequeñitos, yo creo que hay que voltear un poquito la moneda y verlo desde otro enfoque. PISA, los resultados de PISA salieron, para los más recientes, acaban de salir ahora en diciembre del 2019. Ya nadie se acuerda porque eso se siente que fue como hace una década, pero... sí, por lo intenso de este año. Lo intenso de este año ya se nos ha olvidado. Pero fíjate qué interesante, esto no es ninguna novedad. Pero PISA nos arrojó que en la región, por lo menos en Latinoamérica, la mitad de los jóvenes de 15 años no cuentan con el nivel lector mínimo, el necesario para comprender un texto sencillo. Chicos de 15 años, la mitad, María Ángel. Evidentemente algo estamos haciendo mal. Algo, porque no podemos decir que sea culpa o sea, la mitad. Es bastante, sí, significativo. Es inadmisible, ¿no? O sea, es una llamada seria de atención para decir qué estamos haciendo, específicamente con la enseñanza de la lectura y la escritura. Yo creo que tiene que ver con cuándo, cómo y dónde enseñamos a leer y escribir. Cuando enseñamos a leer y escribir de la manera tradicional y esperando hasta los 5, 6 o 7 años, generalmente los niños aprenden primero las letras y luego forman las carretillas o las sílabas con estas letras y después comienzan a formar palabras. Y todo esto es un proceso donde el lenguaje se fragmenta y se descontextualiza. Porque tú dime, para un niño, tenga la edad que tenga, los 5, los 6 años, que nunca ha visto las letras, tú le dices, mira, esta es la A. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué significado? No tiene significado por ningún lado que le busquemos. Es un símbolo arbitrario. Y si además de eso le decimos al niño, tienes que repasar la A, y lo ponemos a que trace la A hasta que prácticamente le duele la mano o ad nauseam y ad infinitum, pues evidentemente que no solamente le estamos quitando el significado, sino que le estamos enseñando que esto de leer y escribir es una cosa espantosa, tediosa y aburrida, que no tiene que ver nada con mis intereses y con lo que yo quiero hacer. Y se bloquea inclusive después. Deja tú, emocionalmente sí, ahí tendríamos un costo, pero otro costo es que la instrucción fonética, que entiendo la razón por hacerla, es digamos que en pro de la eficiencia, es más sencillo pensar en enseñar un número limitado de letras de nuestros alfabetos o abecedarios, diferente número según la lengua de la que hablemos, y enseñarles a los niños las reglas que funcionan entre estas letras. Creemos que eso es mucho más sencillo, de hecho, pues que es la única forma de enseñarles a leer y escribir.
pero eso no es constructivista, eso es simplemente darle al niño una serie de elementos, una serie de reglas y hacerle que los machetee, que se aprenda las letras de memoria, que lo machetee todo hasta que pueda ir mezclando. Pero cuando el niño comienza a leer de esta manera, fonéticamente, la lectura es muy lenta cuando el niño comienza, porque tiene que primero ver, vamos a suponer que va a leer la palabra elefante, ¿no? Entonces ve la letra E, tiene que acordarse de que esa es la letra E y cómo suena. Entonces, suponiendo que lo haga E. Vamos con la siguiente letra. L. Claro. Échate toda la palabra, elefante. Sí. Para cuando el niño llega al final de la palabra, no tiene idea de qué fue lo que dijo, ¿no? Y la maestra puede voltear, puede decir, bien, ya la leíste, pero el niño no sabe, porque ya se le olvidaron lo que eran las primeras letras, lo que empezó a hacer sonar. Entonces, la instrucción fonética roba fluidez, la fluidez roba comprensión. Y si no hay comprensión de la lectura, no hay disfrute de la lectura. Y si no hay disfrute de la lectura, no quiero leer y se acabó la historia. Y no hay aprendizaje. Claro, pero además como el niño no quiere leer, porque no le gusta leer, porque es muy tedioso leer, porque no comprende lo que lee, no lee, y entonces menos adquiere esa fluidez que necesita para comprender lo que lee, para que le guste lo que lee. ¿Sí me explico? Estamos perpetuando este círculo vicioso. Continúa. No, cuéntame. No, que partiendo de eso, antes de que yo quisiera públicamente, y si quieres lo anotas de una vez para que lo lleves a tu comisión, el hecho de este sistema educativo donde obligan coercitivamente inclusive a algunos alumnos aquí en Venezuela se utiliza el caletreo, no sé cómo lo manejas tú, es aprenderse todo perfectamente exacto como lo dice el libro, sin opción a que tú emitas o escribas lo que tú pudiste entender. Y eso yo quiero que se llegue a la UNESCO, porque es impresionante cómo los obligan sin importarles si ese alumno entendió o no entendió. Entonces te dicen, no, a ese profesor le gustan las cosas caletre, le gustan las cosas de memoria. Entonces eso es algo muy importante porque estamos hablando de eso. Entonces son unos literales analfabetas funcionales, porque sí, tienes el conocimiento, pero sencillamente no te hacen analizar, no te hacen comprender, y es por eso, diría yo, Elizabeth, tú me dices si estoy equivocándome o no, por eso que estamos ahorita, hay tanta dificultad, hay tanto terror, hay tanto miedo, hay tanta incertidumbre, hay tanto desespero por parte de las personas, porque sencillamente no se les ha dado el 2 más 2 son 4, sino son 6, y a la hora de analizar este tipo de situaciones, hay tanto drama. Sí, lo que tú estás diciendo, en México le llamamos macheteo, que es, se la pasa repitiendo para memorizar al pie de la letra lo más que se pueda, y luego, perdón la expresión, regurgitar lo mismo cuando hay un examen, olvidar el resto de la vida, a menos de que en algún momento me lo hagan volver a machetear. Yo creo que va muy ligado a lo que estamos platicando, María Ángel, porque precisamente la propuesta que nosotros hacemos para el aprendizaje de la lectura tiene que ver con presentarle al niño palabras que él conoce, palabras significativas de su entorno, pero son palabras completas. Y se las presentamos en unas tarjetas que hay quienes les llaman flashcards, no son propiamente flashcards, tienen algunas diferencias, pero es únicamente la palabra, no viene la imagen. Se las presentamos con duración, intensidad y frecuencia, varias veces durante el día, de manera muy breve y con mucha alegría. Y sin pedirle al niño nada a cambio. Y no le vamos a pedir al niño que caletree, como dices tú, o que machetee, como digo yo. No es irlo persiguiendo con la tarjeta de la palabra hasta que no veamos que se la sabe de memoria. Y ellos solitos muy pronto comienzan a reconocer una gran cantidad de palabras. Y ha habido gente que dice, uy, pero es que eso es memoria, se aprendió la palabra de memoria. Y claro, hay un elemento de memoria, no podemos decir que no, es una memoria visual. Sin embargo, no es una memoria visual que el niño adquirió macheteando, ni que adquirió a regañadientes, ni que adquirió con la maestra persiguiéndolo con cara de enojada y a grito pelado por todo el aula. No, es algo que aprende muy rápido y de manera muy natural, igual que aprende el lenguaje oral, que hace rato decíamos que podemos compararlos ambos como funciones neurológicas, ¿no? Entonces, por cierto, se aprende
a leer fonéticamente también a partir de la memoria, porque no me digas que no tienen que memorizar cuál es cada letra y cómo suena. Claro. Y peor, comprender. El problema de la memoria no es la memoria. El problema de la memoria es querer que los niños memoricen sin comprender lo que están memorizando. La memoria es buena, si no, no nos habríamos acordado nosotras de venir simplemente a nuestra reunión el día de hoy, ¿no? Claro. Lo malo es glorificar la memoria por encima de la comprensión. Pero si no lo hacemos, ambas pueden y deben, y de hecho así lo hacen, complementarse una con otra, ¿no? Una ayuda a la otra. Yo tengo la experiencia, Elisa, donde mi hijo llegó de 2 años desde Venezuela. Allá no había comenzado a hablar. Y cuando llegó aquí, tenemos 3 años y habla más italiano que español. Y yo a veces le comento a mi familia, a mi esposo, y le digo, es impresionante cómo él puede adquirir eso, ¿no? Y no sabe, vino sin hablar y ya cómo aprendió. Y fíjate qué es lo que estás diciendo tú, que no entiendo cómo entonces este método no se aplica en todos los sistemas de estudios a nivel mundial, porque fíjate que sin darse cuenta uno, cómo los niños pequeños adquieren otro idioma. Yo aquí en Italia, pero hay personas que se van a otras partes del mundo donde cómo asimilan el idioma y nadie se los ha dado en casa. Sí. Entonces ahí está todo lo que están diciendo. Glenn Doman decía que los niños pequeños son genios lingüísticos y tu pequeñito lo acaba de demostrar, te lo ha demostrado magistralmente. Y te aseguro que habla el italiano sin un solo acento extranjero. Lo habla, tú lo escuchas y seguro que lo escuchas como si fuera cualquier otro de los compañeritos que tenga en la escuela, que lo hable como un nativo. Mira, nosotros estamos en una ciudad que se llama Pescara y es un acento pescarese, o sea, sin necesidad de confusión ni nada que eso. Elisa, vamos al grano, que esto es muy interesante. Bueno, es importante recalcar que este colegio Valle de Filadelfia están en 5 países de Latinoamérica. ¿En qué otro país está, aparte de México? Bien, estamos en Costa Rica. Ahí tenemos un centro que es preescolar y primaria. Estamos en Bolivia como un centro de desarrollo temprano. Igualmente en Colombia, este centro de desarrollo temprano todavía no son preescolares. Y justamente esta semana estamos arrancando en Ecuador. Excelente, te felicito, continúa así y sigue, continúa hasta llegar aquí. ¿Quién dice que no? Vamos con esta última publicación que has tenido hasta ahora, que se llama Hope, Where Are You? Esperanza, ¿dónde estás? Me encantó porque narra sencillamente el confinamiento por este COVID. En este caso son 6 niños, ¿no? Diferentes tipos, de diferentes partes del mundo. Elisa, ¿cuál fue tu objetivo? Dinos cuál es el mensaje en esta publicación, que por cierto está de una manera gratuita y es increíble. Mira, lo lees en un solo minuto, pero cómo te llena. Pero yo quiero que tú digas cuál fue tu objetivo. Muchas gracias, María Ángel. Bueno, particularmente yo estaba trabajando cuando llegó la pandemia. Yo estaba trabajando junto con mi hija en una serie de libros infantiles la serie se llama Alrededor del Mundo, que son 3 hermanitos que visitan diferentes lugares del mundo y conocen la cultura del mundo, como digamos los inicios para preescolares de 3 a 5 años, los inicios de educación global, ¿no? de ciudadanía global. Y ella y yo comentábamos, mira qué loco, justamente ahora que todos los viajes en el mundo se han detenido abruptamente, nosotros estamos escribiendo e ilustrando unos libros sobre niños que viajan, aunque sea con la imaginación, por el mundo. Y de ahí empezamos a pensar que sería interesante hacer un librito igual para niños preescolares de 3 a 5, en el que les contáramos a los chiquitos qué cosas podían hacer en casa, porque sabíamos que había muchos niños que estaban muy aburridos y que quizá no entendían por qué no podíamos salir de casa, por qué no podían ir a la escuela, ese tipo de cosas. Y entonces, pues ella y yo creamos un librito que se llamaba Leo, Ana y Santi, los 3 hermanitos,
se quedan en casa. Y era un librito muy sencillo, no explicaba a grandes rasgos nada del COVID, ni mucho menos, simplemente eran 3 hermanitos que se divertían de lo lindo haciendo un montón de cosas diferentes en casa. Y lo pusimos de manera gratuita porque igual queríamos que fuera, pues sí, un regalo para los papás y los maestros, sobre todo los papás que estaban pues pasando la cuarentena con niños en casa. Lo publicamos en algunos medios sociales y entonces un compañero mío, un colega, un maestro con quien yo ya había en coautoría publicado otro libro que se llama La enseñanza en la cuarta revolución industrial, Armand Doucet, que es canadiense. Él me escribió y me dijo: Elisa, vamos a escribir un libro juntos, vamos a hacer un libro juntos, Ana, tú y yo, pero hagámoslo ahora para llevar esperanza a los niños. Estábamos los dos muy impactados porque un amigo nuestro, un maestro italiano, Armando Persico, acababa de perder a 4 miembros de su familia, incluyendo su padre, por el COVID. Y a pesar de esa situación desastrosa en su vida, él compartía en un video diciendo: tenemos que llegar a los chicos, tenemos que encontrar la manera de conectar con ellos, tenemos que encontrar la manera de que encuentren ellos esperanza, una luz de esperanza, porque el panorama es tan oscuro y tan triste que yo temo por ellos, temo sí, por su salud emocional, ¿no? Y nos impactó que a pesar de estar viviendo lo que él estaba viviendo, seguía pensando en el bienestar emocional de sus alumnos. Mira, eso me estremece solo de recordarlo. Entonces, tú sabes, María Ángel, en estos días de la pandemia, todas las noches aquí en México, y estoy segura de que de maneras similares en otros países, todas las noches hay una conferencia donde se dice el número de infectados, el número de muertos. Intoxicación, lo llamo yo. Sí, y por otro lado, cuántos empleos se han perdido, cómo la economía va a resultar afectada, cómo a lo mejor si te enfermas no va a haber hospital que te pueda atender, no hay vacuna, o sea, una cosa donde todos entramos en psicosis. Y los niños son muy sensibles a la atención de los adultos. Entonces decíamos, tenemos que cambiar la narrativa. Tenemos que decir, de acuerdo, estamos pasando por situaciones difíciles, pero siempre hay esperanza y siempre otra persona o uno mismo nos puede ayudar a encontrar esperanza, ¿no? Y ese, digamos, que fue la primera motivación para hacer el libro. El objetivo es ayudar a los educadores, ya sean maestros o padres de familia, a abrirse a conversaciones leyendo el libro con los niños. No solamente, de manera muy importante, por supuesto, encontrar esperanza en estos tiempos, pero no solamente ahí, hay algunos problemas que pueden ser exacerbados por la pandemia, como la violencia doméstica, como la inequidad, y obviamente situaciones que algunos niños van a haber experimentado. Más de uno habrá perdido a miembros de su familia también por el COVID. Entonces, abordamos estos temas de manera muy, no profunda, sino de una manera muy suave, para que sean los mismos educadores quienes decidan qué tan profundamente van a llegar en esas conversaciones con los niños, de acuerdo a la edad que ellos tengan y de acuerdo a los propios intereses y preocupaciones de los niños. Ese es el objetivo, esas conversaciones, y llevar esperanza. Y lo has logrado porque es una cosa impresionante, porque te hace llegar las realidades, porque no es que te fuiste a cosas idealistas, no, son realidades y que te lo hacen ver como buscar, entonces darle la vuelta, ¿no? Una parte de resiliencia, si se quiere, ¿no? Es un gran apoyo. Ahora, partiendo de esto, ya que sabemos que estamos en un sistema educativo 2020, donde, bueno, tiene que ser de una manera revolucionaria. Si bien es cierto, tú creo que estás manejando, estoy segura que estás manejando la parte afectiva, ¿no? Como base, y pienso que esa premisa es la columna vertebral, porque si no hay afecto, no hay amor, el niño sencillamente no logra la felicidad y su estabilidad emocional. Esta parte de la incidencia, entonces, con la parte de la tecnología, que nos hemos obligado, porque sencillamente es una medida de protección, ¿crees tú, Elisa, que se vaya a perder ese afecto, ese contacto face to face que es importante de ese maestro, para que entonces ayudarlos a que esa educación o esa instrucción sea llevada a cabo de una manera efectiva, Elisa?
María Ángel, me encanta esta pregunta, pero yo creo que ahora, más que nunca, ya nos hemos dado cuenta que la tecnología no puede sustituir a los maestros. O sea, ¿qué mejor que esta pandemia para venirnos a demostrar, por si nos hacían falta evidencias, de que simplemente no es posible? ¿Es una gran herramienta? Por supuesto que sí. Y queda ahí también la espinita de que desafortunadamente todavía no hemos podido llegar a todos los niños, y los más vulnerables son los que menos logramos alcanzar con las herramientas tecnológicas. Pero aún a los que logramos alcanzar, nos hemos dado cuenta que es insustituible la escuela y la presencialidad de los maestros y de los alumnos. Habiendo dicho eso, yo sí creo, y es algo de lo que decíamos al principio de esta charla, que los maestros ya nos dimos cuenta que o nos reinventamos o nos vamos a morir en la raya, porque ahora los maestros que no estaban muy afianzados en el uso de las herramientas digitales son los que han sufrido más. Y cualquier escuela, si tuviera la oportunidad de elegir, yo te aseguro que van a elegir docentes que sepan moverse en el medio digital, a docentes que no lo sepan, ¿no? Pero aquí quiero tocar otro tema muy importante, que también es una de las lecciones de la pandemia, cosa que la pandemia no trajo, pero cosa que la pandemia nos ayuda a ver con mayor claridad. Y es que una buena pedagogía, cuando le das tecnología, wow, la amplificas, es como una plataforma que la hace volar. Pero una mala pedagogía, no por usar la tecnología ya se vuelve buena. Claro. Una cosa es distribuir contenidos y otra cosa es aprendizaje a distancia. Distribuir contenidos lo puedes hacer digital o presencialmente, y simplemente me paro frente a un grupo y, como el nombre lo dice, les doy un contenido. Les entrego pasivamente un contenido, como si yo le estuviera dando un cuaderno a las manos de un niño. Pero de ahí a que el niño realmente aprenda, por darle el cuaderno no aprende, ¿no? Tiene que haber una interacción con el material educativo, y esa interacción es el maestro quien la facilita. Entonces, por esa simple y sencilla razón, la tecnología todavía no puede sustituir a los maestros. Los maestros que no utilicen la tecnología, dice Michael Trucano, experto en educación y tecnología del Banco Mundial, los maestros que no utilicen la tecnología serán sustituidos eventualmente por los que sí la hagan, ¿no? Ahí está la distinción, creo yo. Ahora, como tú bien lo hiciste ahorita con esta publicación Hope, Where Are You? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué esperanza le das al sistema educativo ahorita? Porque sencillamente es una situación que es forzosa, que es por protección. ¿Qué opción les das? ¿Qué ideas le pudieras dar para entonces suplir o solapar o optimizar mejor esa educación, Elisa? Ok, no es una respuesta fácil, porque como decíamos al principio, no estábamos preparados para esta situación, y si yo pudiera decirte ahora cómo vamos a solucionar este problema de la educación en tiempos de la pandemia, pues imagínate, ya estaríamos todos del otro lado, ¿no? Yo creo que nadie la sabe a ciencia cierta. Estamos todos dando tumbos de ciegos, y en una de esas por ahí podemos encontrar algunas respuestas, pero mi esperanza está, como te decía hace rato, primeramente en los maestros y en su capacidad de reinvención. Pero por otro lado, sí hay cosas muy puntuales que nos pueden servir si las tomamos en cuenta. Una es que el niño promedio no existe, tenemos que acabar por admitirlo. Cuando nuestras propuestas educativas, con pandemia o sin pandemia, digitales o no digitales, están pensadas y diseñadas para el famoso niño promedio, para la mayoría de los niños, como creemos que es la mayoría de los niños, desde ahí ya estamos en un caminito difícil, tortuoso. ¿Por qué? Porque ese niño promedio que nosotros ambicionamos, en realidad es un eufemismo, es un espejismo, no existe. Y si nosotros creamos respuestas de talla única con las medidas de ese niño promedio, a unos les va a venir grande, a otros les va a venir chico, a algunos les van a saltar los botones,
no podemos esperar que ellos hagan eso. Entonces, lo que sea que hagamos, las respuestas educativas que hagamos durante la pandemia, necesitan ser flexibles. ¿Para qué? Para que a lo mejor si no le quedan a la medida, por lo menos no le queden tan grandes o tan chicas y el niño pueda, con esa flexibilidad, hacer ciertas adaptaciones, o la familia o los docentes puedan hacer adaptaciones para acercarnos más a la realidad de ese niño. Y te lo cuento siendo docente en una escuela bastante homogénea, con una población escolar bastante homogénea. Todos mis alumnos, o sea, no tenemos realmente, casi no tenemos chicos migrantes que vengan de otros países, inmigrantes. Es bastante parejito, bastante homogénea nuestra población escolar. Y aún en esta población homogénea, nos dimos cuenta de las enormes diferencias de contexto. Y cómo si en la familia hay 4 niños o en la familia hay un niño, ahí ya se siente completamente diferente. Porque 4 niños pues tienen que compartir el dispositivo, simplemente, para empezar por ahí. Y si los niños son más pequeños, pues mayor estrés para los papás. Y si ellos tienen que trabajar dentro o fuera de casa, también es otro factor. Entonces, tenemos que flexibilizar opciones. Y por eso las mejores respuestas educativas, en mi humilde opinión, no son las que van a venir de una política educativa centralizada, sino las que van a permitir la innovación y la creatividad por parte de los docentes, ¿no? Esa es mi esperanza, que les demos a los docentes durante la pandemia y después en el mundo post-pandemia, que ya empezamos a querer vislumbrar. Hoy estaba leyendo por ahí que Italia, donde estás tú ahora, comienza a abrir sus fronteras a los viajes internacionales. Poco a poco estaremos, pues no regresando a la normalidad, pero por lo menos reabriéndonos a una nueva visión de cómo es la vida. Que les demos a los maestros en el mundo post-pandemia el valor, que los valoricemos como verdaderos agentes de cambio, como líderes en sus aulas. Elisa, te cuento que, bueno, este es un canal que es de salud, y en estos días estuve entrevistando a un inmunólogo y son 12 meses como mínimo para sacar una vacuna. 2 años aproximadamente para que el virus pudiera desaparecer en base a la vacuna. ¿Cómo será la parte educativa? Donde tienes que engranar tanto, como tú dices, tantas culturas, tantas aristas, ¿no? Que prácticamente la educación debería ser personalizada, pero claro, no es imposible, pero sí tratar de tener esa flexibilidad. Yo diría, Elisa, te digo esto porque claramente yo te dije esa pregunta sobre la esperanza, pero te comprendo perfectamente porque son tantas aristas y tan vitales, ¿no? Porque es la parte educativa. Y yo sé que lo van a lograr, y con esta propuesta de la UNESCO donde nos involucren, es un programa de inclusión que me parece que es totalmente válido y asertivo y de verdad que es muy inteligente por parte de la UNESCO, y yo creo que vamos a hacer un mejor mundo. De todas maneras, yo quisiera, Elisa, que nos dijese igualito que independientemente del COVID, hay también paradigmas donde hay ciertas preocupaciones. Por ejemplo, los niños que están en preparatorio, no sé cómo lo manejas tú, que es el año antes del primer grado, ¿no? Que se están viendo ahorita en esta situación donde ya esos programas, esas estrategias es un poquito difícil, ¿no? Hay papás que están preocupados y dicen, mira, ¿cómo mi hijo va a poder comenzar un primer grado donde todavía no saben leer, no saben escribir? ¿Qué mensaje le puedes dar tú a esos papás? Hay que ser flexibles, entonces, pero también hay esos paradigmas viejos, arcaicos, que quizás le dan ese estrés, un estrés más de lo que normalmente tenemos ahorita. Y ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué va a pasar con ese niño en primer grado? En primer lugar, creo que es muy importante que los papás también recuperen su propia confianza en la valía que tienen como los primeros y más influyentes educadores de sus hijos. Si algo nos ha traído la pandemia, creo yo, es que también volteemos la mirada a los padres y les demos ese reconocimiento.
como los primeros y más influyentes educadores de sus hijos. Si unimos esto, la confianza que queremos dar a los padres en que la naturaleza les dotó de todo lo que necesitan para ser ellos estos educadores de sus hijos, y si al mismo tiempo todos los niños pequeños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad, en realidad ya tenemos los dos elementos que necesitamos. Únele a eso el amor que existe entre los padres y los hijos y el conocimiento. Nadie conoce y quiere más a ese niño que sus propios padres, y el niño no conoce ni quiere a nadie más de lo que quiere a sus padres también. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos, el mejor maestro con el mejor alumno, reunidos en la sala de la casa. No tiene por qué la casa convertirse en la escuela. Al contrario, hemos pasado mucho tiempo queriendo llevar el ambiente relajado y feliz de la casa a nuestras escuelas, sobre todo a las escuelas de la primera infancia. No tendríamos por qué empezar a revertir ese proceso justo ahora. Pero el aprendizaje puede seguir teniendo lugar y cabida dentro de la casa. Hace rato que platicábamos de que aprendan los chiquitos a leer de manera temprana. Algo importante que te quiero comentar aquí es que este programa, que es una adaptación de los programas de Glenn Doman, inicialmente surgió para los padres. No fue un programa que nació como una propuesta pedagógica para las escuelas y los maestros. Es un programa que nació para que los papás en la sala de su casa ellos mismos enseñaran a sus niños de una manera alegre, fluida, relajada y feliz, sin presión, sin angustia, simplemente creyendo en el potencial que tiene el pequeño. Y no hay por qué hacerlo solamente con niños de 5 años. Podemos empezar con niños de 4, de 3, de 2 e incluso menores, ¿no? Recordemos que no es una metodología tradicional. No vamos a estar ahí haciendo las planas y las vocales y de todo este tipo de cosas. A esos papás, si están interesados, yo quiero recomendarles un libro que se llama Cómo enseñar a leer a su bebé. El autor es Glenn Doman. Es un libro muy sencillito, no es un libro voluminoso, no son cientos y cientos de páginas, es un librito que pueden leer en algunas horas y que les va a dar la pauta de cómo llevar a cabo un programa de lectura temprana en casa con niños entre los 0 y los 6 años. Y hacerlo de una manera alegre y feliz y al mismo tiempo dándoles a sus niños ese amor por la lectura. Si eso es lo que logramos en estos meses de pandemia, habrá sido uno de los mayores regalos que puedan dar a sus hijos, porque ese amor por la lectura los va a acompañar por toda la vida y les va a ayudar en su camino académico. Es así, es así. Elisa, el análisis FODA son esas siglas maravillosas porque me parece que son las 4 letras donde tú sencillamente estás inmerso en tu realidad. ¿Crees tú que el análisis FODA también pudiese ser una herramienta también importante a la hora de generar cualquier planificación a esa maestra que te puede estar escuchando para revolucionar su educación en su sala? Sí, yo creo que sí, por supuesto, pero más que para hacer una planeación, quizá para hacer un análisis de su propia realidad educativa. Realmente, si lo hablamos desde un punto de vista conceptual, pues casi cualquier herramienta puede servirnos. Habrá algunas mejores que otras. Hacer mapas mentales, hacer otro tipo de organigramas, un análisis FODA, por supuesto. Pero es básicamente, creo yo, una herramienta de reflexión más que una herramienta pedagógica en sí misma, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, partiendo de allí, en base a los resultados que ella pueda obtener, entonces ejecutar. Elisa, mira, te felicito, yo creo que de verdad que has sido muy clara, has dado como un aire distinto a lo que se estaba manejando sobre la educación, independientemente de este mundo nuevo 2020. Yo creo que esa conciencia debemos entonces ser responsables, porque no es el cumplir objetivo. Yo pienso que el logro es ser ese adulto exitoso y sobre todo feliz. Feliz porque al estar feliz el éxito viene por añadidura. De verdad que te felicito, espero que tengamos otro enlace
son tantos los trabajos que has hecho que vale la pena desarrollarlo aquí. Y de verdad que, bueno, gracias por aceptar nuevamente esta entrevista, porque ha sido muy clara y sobre todo tranquilizadora, porque bueno, aparte de esos exógenos que todos tenemos, los hijos pienso que es la principal causa y el motivo, ¿no? Para continuar y ver esas adversidades entonces en potencialidades y transmitírselas a ellos. Dinos dónde te podemos encontrar, Elisa. Tus redes sociales. Gracias, María Ángel. Sí, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Elisa Guerra Cruz. En Facebook hay que ver nada más que sea la página verificada, que es Elisa Guerra, porque bueno, de pronto pueden salir por ahí otras muchas páginas. Entre ellas hay una página personal que uso solamente para administrar la página profesional, que es Elisa Guerra, y es una página verificada. Pero igual como Elisa Guerra Cruz o Elisa Guerra me pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram, y también en el correo electrónico contacto@elisaguerra.org. Mi sitio web es elisaguerra.info y mi blog es elisaguerra.net. No hay excusas para no encontrarte. Excelente, Elisa, excelente. Bueno, desde México, Elisa Guerra con nosotros, y bueno, te quiero comprometer a un otro enlace. Ah, claro que sí, me encantaría. Estuvo muy sabrosa la plática. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, especialmente porque sé que además para ti ya pasa de las 2 de la mañana ahora. No importa, lo hago con cariño. Entre México, entonces aprecio mucho que estés levantada a esta hora, y además siendo mamá de un niño pequeño. 3. De 3, imagínate, igual que yo, pero los míos ya son grandecitos. Ok. No, lo hago con mucho amor y mucho compromiso. Sí. Yo sé que sí. Y tú que hablas de salud, bueno, pues que podemos hablar del sueño, así es que te voy a dejar ya que te vayas a dormir. Muchísimas gracias, Elisa, y estamos pendientes sobre todo para este resultado del nuevo programa, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo, Elisa, gracias. Hasta luego, María Ángel.